Santo de Dios, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Abra su boca y alabe al Señor. Con ojos de Alabe al fuego, Señor en con esta rostro mañana. de sol. Solo Él es digno de adoración. Solo Él es digno de Cuando alabanza, abre su Señor. boca, Solo tú eres estruendo. digno de alabanza. Solo tú eres digno de alabanza. Espíritu Sentado Santo en de su Dios, trono, paséate en esta rodeado mañana. de luz. Paséate en esta mañana sobre este lugar. Paséate A en la esta diestra mañana sobre del este Padre lugar. gobierna. Espíritu Santo de Dios, te estoy llamando. Espíritu Santo de Dios, te estoy Con ojos llamando. de fuego, Muévete con en esta rostro de mañana, sol. Padre. Muévete en este lugar. Muévete sobre cada vida, Señor. Cuando abre su boca, estruendo. Somos vasijas vacías en tus manos, Señor. Somos vasijas vacías en tus manos, Señor. En majestad y reino, Señor, queremos poderoso. adorarte en este lugar. Gracias, Jesús. En potestad de imperio poderoso, Jesús, gracias. gran arco iris corona su ser. Él es el cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso, en majestad y reino poderoso. Poderoso, en potestad de imperio poderoso. Poderoso, en majestad y reino poderoso. Poderoso, en potestad de imperio poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso, en majestad y reino poderoso. Poderoso, en potestad de imperio poderoso. Dios amado, derrama tu sabiduría en esta mañana. Derrama tu sabiduría en esta mañana sobre nuestras vidas, Señor. Abre nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra en esta mañana, Jesús. Oh, gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Dios continúe bendiciendo, hermanos. Hermanos que van llegando, Dios les bendiga grandemente. A los que tuvieron por la noche, Dios les sepa recompensar, amén. Porque sabemos que todo ese tiempo en el Señor no es en vano, sino que trae recompensa, amén. Gloria a Jesús. Puede sentarse, hermano. Le invito a abrir sus Biblias en el libro de 1 Juan, capítulo 5, versículo 7.
Amén. Libro de 1 Juan, capítulo 5, versículo 7. Gloria al Señor. Allí vamos a estar viendo hoy la tercera parte de este tema, el único Dios verdadero. Amén. Amén. Vamos a leer con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Amén. Bien, como habíamos quedado, hermanos, la clase pasada, hoy vamos a continuar, o vamos a estar terminando esta tercera parte, titulada Doctrina de la Trinidad. Amén. ¿Quién sabe algo acerca de la doctrina de la Trinidad? Gloria al Señor. Yo les decía la semana pasada, es una doctrina difícil de explicar, amén, donde hay mucha controversia, donde mucha gente discute este punto, que no cree, pero que es bíblico, amén. Hay varias denominaciones, denominadas cristianas, entre comillas, que no aceptan la doctrina de la Trinidad. Amén. Estamos en una clase, usted puede participar, hermano. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la importancia, ¿verdad?, que era conocer, o que es conocer los atributos y nombres de Dios. Porque al conocer los atributos y los nombres de Dios, nos permite a nosotros conocerle a Él, acercarnos a Él con más confianza, ¿verdad? Dijimos que a través de sus atributos y de sus nombres, Dios nos revela a nosotros su carácter, su persona, cómo es Él, cómo Él actúa, cómo Él se mueve en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, la doctrina de la Trinidad es parte de este tema, el único y verdadero Dios. ¿Usted ha escuchado hablar de la doctrina de la Trinidad? Amén. Amén. El vocablo Trinidad como tal aparece en la Biblia. No aparece como tal. La palabra Trinidad no aparece como tal en la Biblia, pero es una palabra que nosotros utilizamos para referirnos a una verdad que sí está en la Biblia. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Para referirnos a una verdad que está en la Biblia. Por ejemplo, es como si yo dijese, el cielo está nublado. Y aunque yo no haya dicho la palabra lluvia, ya usted se la ha imaginado, ¿verdad? Lo mismo sucede con esta palabra. Aunque no haya la palabra literalmente Trinidad, existen pasajes en la Biblia que apoyan o que comprueban esta doctrina, la doctrina de la Trinidad. Dios es un Dios trino, y uno de estos capítulos o de estos pasajes donde podemos comprobar esto es en el primer capítulo de Génesis. Génesis desde el 1 al 3. Amén. ¿Qué es la doctrina? ¿En qué se basa esa doctrina de la Trinidad? Se basa en que Dios es una sola entidad divina, pero que existe en tres personas distintas. Y cuando le hablo de persona, no estoy hablándole de un cuerpo físico, sino de una personalidad distinta. Aunque es una sola entidad, tiene tres personalidades distintas. No me estoy refiriendo a cuerpo, me estoy refiriendo a su personalidad. ¿Vamos entendiendo? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como dice allí la palabra, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Amén. Tiene su propia identidad y su propia función, pero juntos forman una unidad indivisible. Es como, vamos a hacer como cuando le explicaba a los niños de la escuelita dominical, ¿verdad? Es como un helado de tres sabores. Chocolate, vainilla y fresa, ¿verdad?
pero los tres forman un rico helado, ¿verdad? Los tres en uno. Entonces, así hablamos de que Dios es un Dios divino, ¿verdad? Pero tiene tres personalidades distintas. Y allí lo vamos a ver en Génesis, váyase conmigo a Génesis 1, 1 al 3. La Biblia allí comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo les hablaba la semana pasada, ¿verdad? Que allí Dios, el término en hebreo era, ¿alguien recuerda? ¿Cómo era el término en hebreo? Dios, allí en Génesis 1, Elohim, ¿verdad? En el principio creó Dios. Y dijimos que Elohim era un sustantivo que estaba en plural, ¿verdad? ¿Se recuerda o no se recuerda? Dijimos que Elohim era un sustantivo que estaba en plural. Entonces, cuando Dios se presenta como el creador, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, interpretamos que allí estaban las tres personalidades de Dios en la creación. Dice allí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios se presenta como el creador. Dios creó los cielos y la tierra. Y sigue diciendo allí, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y allí nos encontramos con un conectivo que dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿A qué espíritu se estaba refiriendo? Al Espíritu de Dios. El conectivo y, ¿verdad? Está diciendo que Dios hacía una actividad propia de su persona. Y era que se estaba moviendo sobre la creación. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Se movía sobre la creación. Y dice allí más adelante, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Allí había una palabra, allí había un verbo, ¿verdad? Usted sabe que un verbo es una palabra. Allí estaba el verbo de Dios, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es decir, que allí estaba la palabra de Dios creando las cosas. ¿Vamos entendiendo? Si usted no entiende, me hace regresar. Dice, como la que da vida y ordena las cosas. Vamos a ver qué dice Juan 1:1, donde nos hace ver o nos hace entender quién era el verbo o de quién se estaba hablando. Juan 1:1 dice, en el principio, ¿en cuál principio? En el principio de Génesis, era el verbo, la palabra de Jesucristo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Allí podemos comprobar que quien estaba allí actuando en la creación, quien estaba formando las cosas en la creación, era el verbo, era el Hijo de Dios. Se refiere a Jesucristo. Amén. Vamos a ver qué nos dice Juan 1:14 para que esto quede un poco más claro. ¿Alguien tiene Juan 1:14? Dice que aquel verbo se hizo carne. ¿Quién se hizo carne? Jesús, el Hijo de Dios. Se hizo Dios. Dios se hizo carne. Amén. Enfatiza la preexistencia de Jesucristo desde antes de su encarnación en la tierra. ¿Por qué? Porque dice que le decía en Juan 1:1, decía en el principio. ¿En cuál principio? En el principio del Génesis. Se estaba moviendo Jesucristo antes de ser encarnado en la tierra. Amén. Así que tenga esas citas por allí, anótela. Porque destaca la relación íntima y eterna que Jesucristo tenía con Dios Padre y al mismo tiempo afirma su divinidad al decir que el verbo era Dios.
Amén. En otras palabras, establece la identidad y la naturaleza de Jesucristo como Hijo de Dios, que existe desde el principio de los tiempos. Cuando dice desde el principio, en el principio, era el verbo, en el principio de Génesis. Allí vamos a ver la actuación, hermano, de la Trinidad. Job 33:4, allí dice la palabra del Señor, dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida, dice la palabra. Allí podemos encontrar la actuación, ¿verdad?, de la Trinidad. Pero que hay una confusión. Muchas veces nos dicen que nosotros somos los que creemos en los tres dioses. Y no es que creemos en tres dioses, sino que creemos en un mismo Dios revelado en tres personas. Otra de los versículos o de los pasajes donde encontramos también acerca o que nos habla acerca de la Trinidad fue en el bautismo de Jesús. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Allí vemos que cuando Jesús fue bautizado, dice la palabra que el Espíritu descendió como paloma, ¿verdad? ¿Sí se recuerda de ese pasaje? Si no se recuerda, usted búsquelo, allí lo lee. Está en Mateo 3, 13 al 17. Y dice que se escuchó una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado. ¿Era la voz de quién? Del Padre. Y allí podemos ver los tres en una misma obra. La gran comisión también podemos ver que cuando Jesús, ¿verdad?, comisiona a sus discípulos, los envía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted lo encuentra en Mateo 28, 18 al 19, para los que están anotando. No lo voy a leer, hermano, para no detenerlos mucho tiempo allí. También podemos en 2 Corintios 13, 14, donde habla de la bendición apostólica. Allí también podemos ver, ¿alguien lo puede leer? 2 Corintios 13, 14. Amén. Allí vemos que las tres personas. En el testimonio de Pedro, 1 Pedro 1, 1 al 2. Si voy muy rápido, hermano, me avisa. 1 Pedro 1, 1 al 2. Allí también se escucha hablar, ¿verdad?, de estas tres personalidades. Bien, vamos a aclarar un poquito más con unos ejemplos sencillos, ¿verdad?, donde vemos la actuación, ¿verdad?, de tres personalidades o de tres cosas en una. Como les daba el ejemplo, ¿verdad?, del helado. Lo mismo sucede con el huevo, ¿verdad? Por ejemplo, un huevo tiene la cáscara, tiene la yema, ¿verdad?, y la clara. Pero los tres elementos forman el huevo. Y allí podemos ver, en un ejemplo sencillo, ¿verdad?, cómo podemos ver las actuaciones de tres cosas en una. Otro es el reloj. ¿Cuántas agujas tiene el reloj? Una que marca y los segundos. Y las tres forman el reloj. Las tres piezas son parte del reloj y una no funciona sin la otra, ¿verdad? Si usted en su reloj le falta el segundero, pues la hora está mal. O le falta alguna de las otras agujas, pues el reloj no funciona. Lo mismo sucede con los tres. Los tres funcionan juntos. Amén. En una sola actuación. La manzana, uno de mis ejemplos favoritos para explicar este tema, hermano. La manzana tiene ¿qué? Tiene cáscara
tiene pulpa y tiene semillas. Pero las tres constituyen parte de la manzana. Usted no le puede decir a la semilla que no es manzana. Usted no le puede decir a la pulpa que no es manzana, ni a la cáscara que no es manzana. Porque las tres partes son manzana. Entonces lo mismo sucede. ¿Por qué les hablo de estos ejemplos claros? Porque sé que este es un tema difícil de explicar y usted difícil quizás de captar. Pero lo que le quiero decir es que Dios es un Dios manifestado en tres personas distintas. Amén. Es decir, que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es Padre, y el Padre no es Hijo, ni el Hijo es Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cada uno hace una función. Cada uno hace una función. Lo que le explicaba del reloj, el minuto no marca los segundos, el minutero no marca los segundos, la aguja de los segundos no marca la hora. Pero los tres juntos hacen una función, darle a usted la hora. Allí podemos ver la actuación de Dios Padre, Dios Espíritu Santo, Dios Hijo, los tres en uno. Amén. También lo podemos ver, ¿qué nos dice el versículo que leíamos al principio? 1, 5 y 7 de 1 Juan 5, 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Estos tres están en un mismo nivel. Amén. Entonces, en el versículo, también en el versículo, creo que el 26 de Génesis, ¿verdad? 1.26 o 1.27 por allí, que dice, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿A quién se estaba refiriendo Dios? A la Trinidad. No le estaba hablando a los ángeles, porque los ángeles fueron creados por Él. Entonces dice, hagamos al hombre. Está hablando, esta palabra está en plural. Cuando dice hagamos, no dice haré, dice hagamos. Es una palabra en plural. Y por eso está involucrando a tres personas envueltas en lo que es Él como Dios. Amén. Ahora, hay mucha gente, yo les decía al principio que hay mucha gente que rechaza esta doctrina de la Trinidad. Hay algunas denominaciones, una de ellas como los unicitarios, usted ha escuchado hablar de ellos, ¿verdad? Que son aquellos que creen solo en una personalidad, no creen en las demás. Estas personas, ¿por qué se dice que es una falsa doctrina? Porque no aceptan la Trinidad de Dios. Los testigos de Jehová tampoco aceptan la Trinidad. Los mormones tampoco aceptan la Trinidad. Entonces, por eso hay un rechazo, ¿verdad?, hacia la doctrina, o hay un rechazo y no han aceptado el verdadero Mesías. Amén. En la doctrina de la Trinidad, hermano, explica la divinidad del Mesías. De eso se encarga la doctrina de la Trinidad, por el cual el que la niega pues no está aceptando la verdadera identidad del Mesías. Hay una doctrina que entra en esta doctrina, que es la doctrina de la encarnación. ¿Alguien la ha escuchado hablar? Amén. ¿Verdad? ¿Qué dice la doctrina de la encarnación? Que Dios, ¿verdad?, se hizo carne. Habla de la naturaleza corporal de Dios, ¿verdad?, que es un cuerpo que tiene carne, que tiene sangre, ¿verdad?, donde se convirtió en un hombre llamado Jesús de Nazaret para ofrecer salvación a la humanidad. Y esto habla de la divinidad del Mesías, que es la próxima parte o el próximo tema. Entonces, todo aquel, vamos a ver por la palabra, que dice que todo aquel que niega esta doctrina o que niega la doctrina de la Trinidad,
está o en contra de la verdadera doctrina, y este que opera allí es el espíritu del anticristo. Es decir, el anticristo, todo aquello que va en contra de Cristo, todo aquello que va en contra del Mesías, es un rechazo a la verdadera identidad de Jesucristo. Amén. En los días venideros dice la palabra que habrá un mover del anticristo. ¿Cuáles son los días venideros? Estos que estamos viendo. Dice que va a haber un mover del anticristo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Váyase a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Y a Juan, 1 Juan 2, 22. Allí dice la palabra que en estos postreros tiempos, hermano, va a haber un movimiento del anticristo. Es decir, va a haber un movimiento que va a negar la doctrina de la Trinidad. 1 Timoteo 4:1 y 1 Juan 2:22. Amén. ¿Alguien lo tiene? 1 Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice que algunos apostatarán de la fe, algunos negarán la fe y escucharán a doctrinas de demonios. Y esto es el mover o el espíritu del anticristo operando. Y una de las cosas que hace esta operación del anticristo es negar la doctrina de la Trinidad. Vamos a ver qué nos dice 1 Juan 4:2, ¿lo leímos? ¿Alguien lo tiene? 1 Juan 4:2. 4:2 primero. Allí vemos, ¿verdad?, que todo aquel que confiesa la encarnación de Cristo, que Cristo ha venido en carne, dice que es de Dios. Y todo aquel que la niega, dice más adelante en el versículo 3, este es el espíritu del anticristo. Hermano, si usted no entiende, me pregunta. Vamos a ver ahora qué nos dice 1 Juan 2:22. El que niega la doctrina de la Trinidad. ¿Quién es el que mora en él? El espíritu del anticristo. Dice claramente allí la palabra. Léame el 18 de ese mismo. Ajá. 1 Juan 2:18. Dice, por esto conocemos que es el último tiempo, porque está operando el espíritu del anticristo. Y todo aquel que niega al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, quien mora en él no es el Espíritu de Dios, sino el espíritu del anticristo. Allí podemos darnos cuenta, hermano, por qué no aceptamos estas religiones, denominadas, entre comillas, cristianas. Colosenses 1:15 al 17, el apóstol Pablo nos revela una verdad muy importante acerca de quién es el Mesías. Colosenses 1:15 al 17.
dice, Él es la imagen. ¿Qué es una imagen? Un reflejo dicen por allá. ¿Quién más dice algo? ¿Qué es una imagen? Si yo le digo, hermana Salén, hágame una imagen de una rosa o de esta rosa. Es una representación, ¿verdad? Que me va a hacer Salén de esta rosa. Y la representación que yo quiero es una copia exacta. ¿Qué es una copia? Algo exacto, ¿verdad? Cuando usted lleva un libro allí a la fotocopiadora, allí no le ponen, no le agregan ni le quitan a lo que usted le dio. Allí le sale exactamente lo que usted llevó. Es una representación perfecta o exacta de algo. Y dice la palabra que Él, ¿quién es Él? Jesucristo es la representación exacta del Dios invisible. Eso está diciendo la palabra del Señor. Es la representación exacta. Él habita, también dice la palabra allí en el 2.9 del mismo Colosenses, si usted voltea su hojita, dice en el 2.9, porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y qué es la plenitud? Es la totalidad de Dios. En Él, en Jesús, habita toda la plenitud de Dios, toda la totalidad de Dios. Es una copia exacta de quién es Él, del Dios invisible. Por eso dice allí, Él es la imagen del Dios invisible. Y dice más adelante, el primogénito de toda la creación. El primero. Cuando hablamos también del primogénito, se refiere a herencia, ¿verdad? Herencia, la cual indica, hermano, que toda la creación le pertenece a Él. A Él. Por eso dice más adelante, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las que se ven y aún las que no se ven, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Allí nos damos cuenta, hermano, de la deidad o de la divinidad del Mesías. Y hay muchas doctrinas, hermano, que niegan la divinidad de Dios. Pero a través de la palabra nos podemos dar cuenta, hermano, que el Mesías es Dios. Él no fue creado, Él existió, dice la palabra, desde antes de todas las cosas. Si se van más abajito en el versículo 17, allí de Colosenses, el que estamos leyendo, Colosenses 1, 15 al 17. El 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él son sostenidas. Por eso nos damos cuenta de la divinidad del Mesías. Él existió antes de todas las cosas. Yo les hablaba en la clase pasada, o antepasada, de la autoexistencia de Dios. Y yo les decía que Dios, ese es uno de los atributos incomunicables de Dios. Aquellos que Él no comparte. Y habla de la autoexistencia, es decir, Él no necesita de ningún factor externo para Él existir. Entonces, cuando dice allí la palabra que todas las cosas en Él subsisten, Él no necesita de nadie para existir, pero todos necesitamos de Él para existir. Y eso nos habla de su divinidad. Amén. La ley de la gravedad, ¿verdad? Nos ha enseñado que todo lo que sube, baja. Si usted da un brinco, usted vuelve a caer, ¿verdad? Habla de la ley de atracción y no voy a entrar por allí. Pero cuando Pablo explica esto, Pablo le da un significado profundo y Pablo sí nos hace entender. El apóstol dice en 1 Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Pablo sabía, o él dice, todas las cosas en Él subsisten. ¿Por qué? Porque en Él habita toda la totalidad de Dios.
Génesis 1:27, donde les decía que fuimos creados, ¿qué? A su imagen. Por eso se supone que nosotros deberíamos ser el reflejo de Dios. Nosotros deberíamos ser como Él en carácter, en santidad, en justicia, en bondad, en su gracia. Pero el hombre, hermano, lamentablemente eligió el pecado y todo eso se arruinó. ¿Pero qué hizo el Mesías? Él vino a restaurar aquello que se había arruinado. Eso fue lo que hizo el Mesías. El Mesías, una promesa de Dios, el cual nos habla de que Él es Dios. Isaías 7:14 nos habla acerca de Emmanuel, ¿verdad? Que traducido es Dios con nosotros, ¿verdad? Él es la promesa de que Dios estaría con nosotros. Isaías 9:6 nos habla de que Él es admirable, es consejero, es príncipe de paz, ¿verdad? Nos habla de Dios. Primera Juan 5:7, que fue donde leíamos, ¿verdad? Que habla del Verbo como parte de la Trinidad, del único y verdadero Dios. El Mesías como Dios también lo podemos ver en Filipenses 2:5-6. Vamos a leerlo que todavía tenemos tiempo, amén. Filipenses 2:5-6. Es un texto muy conocido. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Allí nos habla, hermano, que el Mesías no necesitó agarrarse de nada para ser Dios, porque Él es igual a Dios. Por eso dice, no necesitó, dice allí, el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no necesitó, aferrarse a algo es agarrarse de algo. Él no necesitó hacer eso. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Amén. Y dice el 7, que Él se despojó a sí mismo. Dice el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿De qué se despojó Él? De toda su deidad. ¿Para qué? Para hacerse siervo por amor a nosotros. Es decir, dejó su divinidad, se vació de su divinidad para hacer o para humillarse por usted y por mí. Por eso el que niega, hermano, la divinidad de Dios está completamente confundido, está completamente perdido, está completamente fuera de la palabra de Dios. Porque allí podemos ver, comprobar a través de la palabra, estos son solo algunos textos, pero podemos comprobar por medio de la palabra que Jesucristo es Dios. Y lo que hace la doctrina de la Trinidad es precisamente explicarnos que Él es Dios. Amén. En conclusión, podemos resumir la doctrina en 3 postulados. Número 1, que Dios es uno esencialmente. Yo les hablaba también que uno de los atributos incomunicables de Dios era la unicidad de Dios. Era uno, no se dividía en partes, era uno. Dice que no podemos confundirnos, hermano, a veces yo les hablaba ahora de la doctrina de los unitarios, ¿verdad? Que no creen en el Mesías, sino que creen solo en Dios y ya, ¿verdad? Los unitarios, pero Dios es unicidad, pero cuando me refiero a unicidad es a uno. A uno. Amén. No se debe confundir. Existen 3 personas en la divinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero los 3 comparten los mismos atributos. Amén. La misma unicidad, la misma naturaleza. Por lo tanto, constituyen
el único Dios. Hemos visto ejemplos, hermano, de la vida cotidiana que nos explican, hermano, acerca de un ser o de cómo un contenido puede mezclarse, o cómo varios contenidos pueden mezclarse en uno mismo. Un último ejemplo, hermano, es con el agua. El agua se puede convertir en 3 estados. ¿Cuáles son? ¿Pero los 3 son agua o son agua? Los 3 son agua. He borrado un ejemplo que no iba a borrar, pero bueno. Decíamos que Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no era Padre, ni el Padre era Hijo, ni el Hijo era Espíritu Santo. Le estoy hablando ahora del agua. El agua, ¿verdad? Dijimos que el agua podía ser líquido, hielo y gaseoso, vapor. Pero ¿será que el hielo es líquido? ¿O el líquido es vapor? ¿O el vapor es hielo? No, pero los 3 son agua. Los 3 son agua. Lo mismo sucede con Dios. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Pero los 3 son Dios. Pero el Hijo no es Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es Padre. Y allí podemos ver, hermano, cómo se compone estas 3 naturalezas en un único y verdadero Dios. Nosotros también somos un cuerpo como tripartito, ¿verdad? Tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Los 3 es la hermana Mari. Pero el cuerpo no es alma, ni el alma de la hermana Mari es espíritu. Pero los 3 son la hermana Mari. Entonces allí podemos entender acerca de este ser, ¿verdad? Dios. Una de las cosas, hermano, que utiliza Satanás para que nosotros pequemos es ¿qué? Nuestro cuerpo. Otra de las cosas que utiliza Satanás para dominarnos a nosotros son nuestros pensamientos, ¿verdad? Nuestros deseos, nuestras bajas pasiones. Eso está en el alma. Y por medio del cual Dios nos da vida es a través de nuestro espíritu. Amén. Pero los 3 es usted. Amén. Entonces es importante, hermano, que nosotros comprendamos. Por eso no los voy a llevar a un punto más profundo. Porque podemos caer en un Dios politeísta, ¿verdad? Creer que hay muchos dioses. No, es uno, ¿verdad? Es uno que tiene 3 naturalezas, pero las 3 naturalezas son la misma. Él no se divide en sus atributos. Él no se divide en su esencia. Él es uno. Pero las 3 funciones que realiza son diferentes. Por eso, quien convence, quien consuela, ¿quién lo hace? Dios a través de su Espíritu Santo. Amén. Entonces allí nos damos cuenta, hermano, de la Trinidad de Dios. Y aquí estamos, hermano, terminando lo que es el tema que comenzamos, el único Dios verdadero. Amén. Más adelante, aunque yo creo que con esto queda más que claro la divinidad del Mesías. No hace falta quizás tocar, o si usted desea podemos tocar la parte de la divinidad del Mesías, es decir, para detallar más que Jesús es Dios. Amén. Entonces allí nos damos cuenta por la palabra del Señor que qué es lo que nosotros creemos. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Amado Señor, te doy gracias en esta hora.
Gracias, Señor, porque es lo que tú me has permitido en este día compartir con mis hermanos, Señor. Añade tú, Señor, sabiduría en este conocimiento de tu palabra, Señor. Que seas tú, Dios mío, llevándonos a comprender, Señor, esta doctrina que por nosotros solos, Señor, no podemos, sino que es tu Espíritu Santo revelado a través de tu palabra, Señor, que nos lleva a profundizar, Señor, en esta doctrina, Padre. Porque solamente usted es Dios y solamente usted lo puede hacer en nuestras vidas, Señor. Gracias te doy en esta mañana, Jesucristo. Gracias, Padre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Continuamos con el culto. Amén.